Había prolongaciones no racionales de la vida que nosotros teníamos que prestarle atención, porque la parte racional era insuficiente para explicar muchas de las cosas que nos pasaban, ¿no? Fascinante. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿cómo estás, Laure? ¿Todo bien? Encantado de verte, encantado de saludaros a todos. Hola. Muchas gracias y gracias por estar aquí porque hoy es, bueno, las 12 de la noche en España, así que Y sí, gracias por acompañarnos. es verano todavía aquí, entonces no pasa nada por la hora, si está bien. Perfecto. Bueno, y viene perfecto para ti también porque estás inspirado con la luna, Es ¿no? y brillante. Estoy en la playa unos días, o sea que aquí en la costa que sabe que la luna siempre se ve como muy brillante, así que muy bien. Me encanta. Bueno, hoy vamos a dar el lanzamiento que ya está en todos los canales de podcast, el episodio que hicimos contigo. Luego lo vamos a subir en el YouTube para que todos puedan disfrutar y seguirte a tus páginas, a tus talleres y todo lo que compartes. Pero antes que nada, te dejo las palabras, te agradezco y te dejo la palabra para que te presentes con toda la comunidad que te va a conocer. Así comenzamos con todo este titular tan impactante de todo este mensaje oculto de los sueños y qué es el inconsciente y qué significa Jung y todo esto. Muy bien, pues muchas gracias, María Laura. Mira, me presento, mi nombre es Laureano Pérez, yo soy en primera formación ingeniero civil, lo que se llama en España ingeniero de caminos, canales y puertos, y bueno, pues hace un tiempo, aparte de hacer cosas de ingeniería, me di cuenta que había prolongaciones no racionales de la vida que nosotros teníamos que prestarle atención, porque la parte racional era insuficiente para explicar muchas de las cosas que nos pasaban, ¿no? Entonces decidí entrar en otros campos y me llamó mucho la atención la visión del mundo y de la vida y de la psique del psicólogo y psiquiatra suizo, el doctor Carl Jung, que fue un discípulo de Freud, pero que luego rompió con Freud porque le parecía que la visión de Freud era demasiado limitada, digamos, demasiado sesgada por el instinto sexual. Y bueno, pues una visión muy bonita que el protagonista principal es el símbolo, que para Jung el símbolo es, digamos, lo que hace que se unan los polos, es decir, la diferencia, el conflicto que hay siempre entre consciente e inconsciente se une a través de una forma nueva y creativa que viene a traerte algo que es el símbolo, ¿no? Y entonces, pues para él el símbolo no era un mero disfraz como para Freud, ¿no? Que escondía deseos sexuales, sino que en sí mismo era una elaboración creativa y superior de un conflicto que existía en ti, que existe en todos, ¿no? Lo típico que nos puede pasar, pues imagínate, quiero tener este tipo de trabajo y no lo encuentro, o quiero tener este tipo de pareja y no la encuentro, o alguien desapareció en mi vida y no consigo superar. Racionalmente lo puedo entender, pero hay una parte irracional asociada más a los contenidos inconscientes que requiere la utilización del símbolo como puente para poder unificar la situación racional con la irracional y así poder trascender, porque la función del símbolo es trascendente, es llevarte a un espacio que unen ambos polos y por tanto no excluye a lo racional, sino que lo incluye, pero vamos a un espacio transracional, por decir así, que va más allá de la razón, donde ocurren todo este tipo de contenidos simbólicos, donde el ejemplo más claro y evidente pues son los sueños, ¿no? Entonces a mí esta visión de Jung, que es muy científica, porque era muy empírico, muy suizo, ¿no? Muy práctico como los relojes suizos, pero a la vez muy abierta a que lo que no podemos explicar también juega parte en nuestras vidas, me pareció que daba en el clavo totalmente, porque yo vivía entonces en Colombia, en Latinoamérica, y yo veía pasar esos fenómenos tropicales que son tan fuertes, que son inexplicables, pero que es una especie de caos ordenado. Entonces yo dije, mira, es que no basta con lo que yo he visto normalmente la mayor parte de mi vida en Europa, ¿no? Así que bueno, decidí seguir ese camino, también me hice entrenador de natación y la verdad es que yo concibo todo lo inconsciente como muy acuático y como dinámicas, así muy ingenieriles, ¿no? Fuerzas que se van aplicando aquí y allá y que se pueden, digamos, reequilibrar por medio de los símbolos. Y esa es, digamos, la tarea mía o la misión mía, que es divulgar y democratizar el trabajo de Jung, que es difícil de entender y que muchas veces de contexto y de espacio para poder asentarlo, y que su dimensión más práctica pues son los sueños.
Sí, sí, lo sé. Claro, qué bueno que lo decís porque me acuerdo que también en el podcast hablamos de esto, ¿no? De que muchas personas no le prestan atención a los sueños, es como que los olvidan o empiezan a, a pegarse también mucho al sueño como imagen. Entonces se quedan como encerrados en una sola visión. Y qué interesante con toda esta mirada que tenés, explicando que todos esos son símbolos y cómo la simbología puede ayudarnos a trascender, creo que son palabras muy claves de lo que acabas de decir, de los conceptos que todos hoy, bueno, está bueno que empecemos a tomar para expandir la conciencia, de que hay otras formas y otras vertientes. Bueno, Jung, ¿de qué año era? ¿De los años 70? Jung nació en 1875 y murió en 1961, es decir, vivió y además anticipó en sus propios sueños las dos guerras mundiales europeas y, bueno, mundiales, pero que digamos que la mayoría de cosas así muy importantes, de muchos muertos y tal, pasaron muy cerca de Suiza, que fue un territorio neutral, y él las anticipó. Cierto es que Jung tenía, por contar una cosa de su, digamos, de su telenovela personal, que sé que suele gustar mucho, él aparentemente, o por lo que parece, tenía una percepción muy fuerte de las cosas, o sea, tenía ciertas cualidades mediúnicas, de hecho, su padre era un pastor protestante, un sacerdote, y su madre pues tenía cualidades mediúnicas y a veces hablaba con otra voz, cosa que a él le asustaba mucho. Entonces él vivió lo sobrenatural desde las dos vertientes, desde la vertiente más espiritualizada, típica, digamos, racional, ¿no? Del espíritu bien encarrilado y elevado de la iglesia y no sé qué, en este caso de la iglesia protestante, y por otro lado de esa espiritualidad puramente natural, pues de los mediums y de personas que de alguna manera tienen un acercamiento a cosas que nos dan miedo y que son las típicas cosas que salen en las películas y cosas así. Entonces él vivió las dos vertientes y parece que lo encarriló de esa manera especial. De hecho, él no sabía qué estudiar, él quería estudiar arqueología porque le encantaba, pero no tenía mucho dinero porque su familia era una familia venida a menos, y entonces estudió medicina con la esperanza de sostenerse económicamente, pero en el último año descubrió un manual de psicología que estaba pues efervescente en ese momento, estaba empezando, de psiquiatría, vamos, ni siquiera era entonces psicología, era psiquiatría pura. Y a partir de ahí él encontró como el espacio ese donde la mente y el cuerpo se unen de nuevo, porque aquí venimos en esta famosa división de partes donde parece que cuerpo y mente son dos cosas diferentes, pero en realidad, ¿dónde acaba el cuerpo y empieza la mente, ¿no? Entonces, este terreno para él era lo que él había aprendido de pequeño, ¿no? Porque sus padres tenían esas cualidades que te he dicho, además él se crió solo, hasta los 7 años no tuvo hermanos, vivía en un pueblo muy pequeño, mucho tiempo solo en la naturaleza, y él vio que la naturaleza era y se comportaba exactamente igual, ¿no? Y además él, como te digo, era un fanático de la arqueología, cosa que también se refleja en su obra, porque él entiende la psique, la mente, por decir así. Ahora sí que le explico la diferencia entre mente, alma y cuerpo, como yo la veo. Ahora lo cuento, sí. Y entonces él, pues, entendía la psique como una especie de depósito histórico de cosas que habían pasado y había una especie de arqueología mental que era como ir a Jurassic Park, como quien dice, ¿no? Entonces es súper interesante también esa idea porque tiene todo el sentido tal y como él la elabora, que es el famoso inconsciente colectivo, muchas veces malentendido con etiquetas rápidas, ¿no? Pero que es una idea preciosa la de él, sí, muy bonita, muy Me encantó filosófica. lo que dijiste. Vamos a profundizar en esto porque también se le echa como la culpa al ego, se le echa la culpa al inconsciente, es como que siempre hay algo malo y negativo. Entonces vamos a desmitificar un poco esto, a ver cómo iluminas a todas las personas de que sí hay algo muy interesante para observar en este ego y qué rol cumple funcional y el inconsciente desde el nivel de la potencialidad. Claro, mira, yo si te parece, me parece que es más fácil explicarlo con un ejemplo gráfico, ¿vale? Dale. Yo soy entrenador de natación y me encanta el deporte y luego soy ingeniero, entonces las partes hidráulicas me parece que lo explica muy bien, las partes de agua pura. Entonces digamos que el inconsciente, en concepto de Jung, es como un gran mar, como un océano enorme y antiquísimo donde se han ido depositando las experiencias de la vida. En ese mar, Deep Blue Sea, ¿no? Ese mar sin fondo, sin que uno no puede ver el fondo, ahí donde está el Titanic metido, ¿no? De la fosa de las Marianas. Y entonces, ahí se ha ido generando poco a poco ese sustrato que ha ido creciendo, creciendo, creciendo y ha llegado a formar una pequeña isla que es la isla de la conciencia.
que es posterior a lo inconsciente. Es decir, que primero se formó y se ha vivido en lo inconsciente tantas especies durante tantos años y luego algunos primates, algunos grandes mamíferos y en particular el ser humano ha sido capaz de desarrollar una conciencia un poco mayor, porque lo cierto es que tampoco somos tan conscientes si nos ponemos un poco, si somos un poco humildes, ¿no? Y entonces esa islita donde tú estás ahí, una islita donde tú eres un náufrago y tienes ahí una, como yo siempre digo, una palmera con un triste coco, es la isla de la conciencia, sujeta a que un tsunami venga y se la lleve, como si fuera una pequeña isla volcánica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en esa isla, ese náufrago que hay es el ego, que es pues un ego que tiene que ir allí a sacarse un DNI, o sea, una tarjeta de identidad o un pasaporte, tiene que ir a comprar si es que hay tiendas y tiene que moverse por allí, por esa isla. Pero siempre tiene que darse cuenta de que está rodeado de un mar enorme que nunca podrá tragarse por completo. Nadie puede tragarse al mar. Entonces, digamos que lo inconsciente no es solo, como diría Freud, un cajón oscuro donde yo guardo los contenidos incompatibles con mi ética y todo lo que yo creo que yo no soy. Es eso y es mucho más. Es todo el depósito estratificado, todo el Amazon vital de todo lo que ha vivido la vida y las especies y como mínimo los humanos para formar toda nuestra cultura y para formar todo esto que no es un modelo perfecto ni mucho menos, pero que se ha formado a lo largo de muchos años. Entonces el ego tiene ese papel funcional de saber que yo me estoy poniendo en relación con esos contenidos y puedo ampliar mi yo, mi ego, que ego en latín es yo, y hacer esa isla cada vez más grande, así como los Países Bajos aquí en Europa le van ganando territorio al mar poco a poco y van ampliándose, sabiendo que el mar siempre será más grande que yo. Entonces el ego es funcional. El problema es cuando tú crees que tu vida es solo tu isla. Y entonces te lleva golpe de la vida detrás de otro, porque te viene un tsunami y una ola y algo que y un pez que sale del mar y no sé qué, y entonces tú no eres capaz de relacionarte con esos contenidos y pues sufres, ¿no? Lo primero con los contenidos que están en la zona más cerca a la isla, que serían esas aguas claras, donde todavía más o menos perciben la forma y el fondo, que sería el inconsciente personal. Y luego cuando vas bajando hacia las profundidades donde viven seres antiguos y posiblemente antiquísimos, ¿no? Que son, pues, que es lo inconsciente colectivo y que ahí, digamos, que está formado por esos núcleos principales que son los famosos arquetipos junguianos, tan difíciles de entender para tanta gente, ¿no? Porque es un concepto como muy cuántico de posibilidades. Así que, pues, digamos que ese es el modelo, así explicado muy rápido. No sé si se ha Sí, está entendido. perfecto. Y habla quizás para que las personas entiendan este inconsciente colectivo y estos símbolos, qué importancia tienen como a nivel cultural une un símbolo, pero también a nivel universal o global en la Tierra también nos identifica, ¿no? Porque eso es importante de lo que vas a hablar después. Claro, es que el símbolo lo que hace es unir. De hecho, etimológicamente, símbolo significa lanzar juntos de nuevo. Es como una especie de síntesis. O sea, ha habido una hipótesis, ha habido una tesis, una antítesis y ahora hay una síntesis. Entonces, el símbolo une. ¿Qué pasa? Que el símbolo en ese ejemplo de la isla sería como un pez que salta del agua y yo lo veo. O sea, pertenece a lo inconsciente, pero por un momento salta y yo lo veo. Y entonces capto su imagen y su energía y yo puedo incluso hasta pescarlo. ¿Qué pasa? Que el símbolo puede saltar de esas aguas poco profundas de mi inconsciente personal o puede saltar de esas aguas profundas de todo lo que ha vivido en la historia de la Tierra desde siempre y de cómo hace, imagínate, 50.000 años una mamá que perdió a su hijo aprendió a superar esa pérdida o como o alguien pues igual perdió una pareja o que tenía un trabajo, lo más parecido a un trabajo hace 50.000 años, que era una tarea y no le salía bien o falló y fue excluido del grupo, pues puede de alguna manera resolver ahora. Es decir, que hay una especie de dinámicas para entender la vida, una especie de trozos de vida, como trozos de una telenovelita en miniatura, que son los arquetipos, que están vivos, son dinámicas en sí mismas, y que ellas lo que hacen es enseñarte un significado sin que nadie te lo tenga que explicar. Es como que tú ves la imagen, ves el símbolo ese del arquetipo y lo comprendes, ¿sabes? Entonces suelen ser, pues, elementos muy grandes, como vamos a ver que aparecen en los sueños, cuando aparece un elemento que realmente te impacta mucho y que no tiene que ver con tu vida. Porque típicamente los simbólicos se aparece primero, los símbolos se nos aparecen primero como elementos de nuestra vida. Imagínate, sueño con el anillo que me regaló mi pareja, que ya no estoy con ella hace 10 años, ¿no?
Y entonces, pues ahora sueño con ese anillo, con la camiseta que me compró mi mamá cuando era pequeño y la llevé a la fiesta y no sé qué, y sueño con que voy con esa camiseta o con aquel coche que yo tuve, aquel carro, ¿no? Pero luego hay otros sueños enormes, que yo sueño que hay un dragón que me manda un mensaje que no sé qué, o una fuente enorme que emana oro y que me transmite en un sueño algo enorme, como una cosa de muchísima energía, figuras endiosadas, animales sagrados, personas que están ya con un aspecto fantasmal, como si no estuvieran en un aspecto corpóreo. Todo eso es símbolo arquetípico. O sea, cuando digo arquetípico, perfectamente podríamos decir colectivo, simplificando. Y todo eso que es lo que pertenece a toda la especie, pues todo eso se nos aparece como algo sagrado, porque ha ayudado a tanto que te impacta mucho emocionalmente. Entonces, es un mensaje al que tú no puedes no hacer caso. Por eso los sueños, en el caso de los sueños arquetípicos, son tan potentes emocionalmente y te dejan impactado y puedes estar luego, como nos ha pasado muchas veces, todo el día pensando en el sueño. Tú sueñas un sueño arquetípico donde, por ejemplo, tu vida corra peligro en ese sueño, o donde tú seas ensalzado y seas el mejor, el rey del mundo ahí en la proa del Titanic, ¿no? Pues ese sueño lo llevas todo el día contigo y vas al trabajo y vas como si fueras realmente en la proa del Titanic. Es decir, todo ese tipo de gran colectivos vienen a asistirnos cuando nosotros lo necesitamos. Asistirnos para lo bueno y para lo malo. Porque una cosa clave que tiene el símbolo es que es energía. Y como es energía pura, no tiene moral. No es bueno ni malo. Es naturaleza pura. Como si fuera una nube que no va a llover al desierto del Sáhara o al desierto de Atacama porque hace muchos años que no llueve. No le da pena el desierto y va allí a llover. Selva amazónica. Entonces, el símbolo es igual, se mueve por energía. Entonces, si tú te alejas mucho de tu naturaleza verdadera, el símbolo se planta en el sueño para decirte, oye, te estás alejando mucho. Entonces, el símbolo arquetípico puede venir dándote un mensaje súper bonito, ¿no? Por ejemplo, ay, que estoy aquí para ayudarte, o puede venir dándote un sustazo de muerte, puede parecerse el dragón como que te va a matar, como diciendo, no te alejes tanto de tu naturaleza que acabo contigo. No significa que te vayas, sino que tu ego puede peligrar mucho porque se está pasando, se está alejando mucho de la isla, por decir así. Está como, digo, ando muy lejos de la isla y no sabe nadar bien. Claro. Digo, Ay, qué interesante. Contanos otros más. Qué interesante eso que estás diciendo, ¿no? Cómo, cómo ponerle palabras, que eso es lo más interesante de hoy del vivo, ¿no? Cómo ponerle palabras a esos sueños para generar esa interpretación. Sé que es algo muy complejo, y como lo dije antes al comienzo, vamos a simplificar algo que tiene una gran profundidad, pero para todas las personas que están aquí, ¿cuáles serían para ti como terapeuta? Has visto muchísimas personas que guías. ¿Cuáles son esos sueños que generan tanto impacto para poder trascender, ¿no? Que tienen esa simbología, como tú dices, que fueron muy importantes o con un gran impacto y que ha significado algo importante en la vida de la persona para trascender un momento o una circunstancia? son sueños que su primera característica es que tienen un fortísimo impacto emocional en ti. Y típicamente los sueños en épocas de cambio o de gran crisis. Por ejemplo, en torno a los 40, 35, 40, que es como la típica famosa midlife crisis, ¿no? La crisis de la media vida, es muy típico tener esos sueños. O, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, es muy típico tener sueños grandes. Porque digamos que, no sé si sabes que algunas tribus indígenas clasifican los sueños de pequeños o de grandes. Los pequeños son los que cumplen día a día. Por ejemplo, y yo, imagínate que he empezado a trabajar hoy de camarero, es muy posible que sueñe que esta noche estoy cogiendo vasos y poniéndolos seguramente en un sitio lógico, porque el sueño no tiene lógica, va más allá de la razón, entonces estoy colocando vasos en un armario, no sé, pero estoy como compensando esa tarea nueva, o como cuando uno va, por ejemplo, a una feria y hay muchas luces y por la noche como que tienes una cosa como de compensar esas luces. Entonces son sueños de compensación, que también existen sueños de compensación y personal. Por ejemplo, si lo que te digo, si yo me comporto de manera muy soberbia, si yo, por ejemplo, creo que soy el mejor, que mi moral es perfecta, es muy posible que por la noche sueñe con eso que yo creo que no soy.
Por ejemplo, imagínate que para mí es inmoral una persona drogadicta. Pues es muy típico que sueñe que soy un drogadicto o que un drogadicto se acerca a mí y me pide algo o que no sé qué, porque mi moral, que puede ser diferente de la de otra persona, por eso no valen los diccionarios de símbolos, así usados tan alegremente, ¿no? Pues, pues entonces yo puedo soñar eso. Pero luego están los grandes megasímbolos que asisten a las personas en cosas muy importantes. Por ejemplo, el caso de las embarazadas siempre lo pongo, porque es muy típico que las embarazadas primerizas sueñen con grandes cosas que les asisten. Por ejemplo, animales sacralizados de alguna manera. Por ejemplo, leones albinos o panteras o ballenas de alguna y como muy blancas, como que están purificadas. Es como si la madre naturaleza viniera a decirle, oye, soy pura y tú también lo eres y vas a tener ese bebé y te va a ir bien. Vas a ser buena mamá, porque claro, tienes el típico miedo que ha tenido tantas otras mujeres a lo largo de la especie de seré una buena mamá, me cargaré a mi hijo, lo sabría cuidar, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones aparecen. Y en grandes crisis, por ejemplo, ante grandes duelos, cuando uno pierde a alguien, o cuando vida, por decir así, cuando llega a la mitad de la vida y te parece que lo que haces ya no va contigo, pero no sabes todavía qué hacer, estás perdido. O sea, esos grandes momentos de crisis siempre vienen los arquetipos a rescatarte. Y como digo, vienen sin moral. Entonces pueden venir en plan positivo o pueden venir en plan agresivo como para darte el sustillo final, para que espabiles, ¿sabes? Pero ellos son simplemente energía, por eso hay que saber leerlo. En terapia, ¿qué ocurre? Que muchas veces la persona sufre un proceso normalmente de transformación importante, porque al llegar a una terapia lo primero que hace una persona pues es, cuando ya tiene la suficiente confianza, confesar que es lo que pasa, solo el ponerlo en palabras y el hablarlo ya produce una transformación y una conversión de la energía, digamos, así como en un canal de agua hacia otro lugar. Entonces, ahí es muy típico que aparezcan esos sueños que nos dicen hacia dónde va la transformación y que típicamente aceleran el proceso terapéutico. Porque si tú sabes leer, te va a decir dónde esa persona necesita precisamente la ayuda, porque el sueño es súper preciso, es un mensaje escrito exactamente para ti, aunque sea colectivo o arquetípico, aunque utilice símbolos colectivos. Porque mira, una de las maneras en que también se expresa lo inconsciente colectivo, y cuando digo lo inconsciente, a esa persona, lo colectivo, digo lo, porque es indeterminado, no sabemos a dónde llegan sus límites, pero por aclararlo, ¿no? Pero lo inconsciente colectivo, un sitio donde se expresa típicamente es en sueños y en leyendas y cuentos de hadas. Porque cuentos de hadas son dinámicas típicas del ser humano. Pues nosotros sabemos leer ahora, casi todo el mundo que estará viéndonos o que nos vea en otro momento, pero nuestras familias, nuestros ancestros, nuestras abuelas o bisabuelas no sabían leer de ellas, se han firmado con un dedo, cosas de este estilo. Entonces, ¿cómo se transmitían antes las enseñanzas colectivas para que la gente pudiera respetar códigos civiles y para que la gente pudiera entender cómo es la vida? A través de leyendas y de cánticos y de cuentos y de rituales. Por eso, todos rituales. Cuando digo rituales me refiero a rituales incluso eclesiásticos, como puede ser la Semana Santa en España o cualquier otra cosa, digamos, de corte religioso, ya sea a nivel indígena o a nivel de religión, digamos, encauzada por unas leyes culturales, la religión católica o muchas de las religiones orientales o cosas de este estilo. Cuentos de hadas típicamente te enseñan mucho cómo funciona algo. Como pasa con los cuentos de hadas, ya sean cuentos de hadas clásicos, tipo Cenicienta, Pinocho, estos de princesa y príncipe, Las Mil y una Noches, o cuentos de hadas modernos, como pueden ser Harry Potter, Stranger Things, modernas como las que estrenen anteayer en Netflix. Por eso Netflix y HBO y compañía nunca van a perder audiencia, porque los contenidos fantásticos son expresiones de lo inconsciente colectivo tal y como está activado ahora mismo, porque dependiendo del momento histórico está activado de una u otra manera. Entonces, al que Juego de Tronos sea un éxito, o que Harry Potter haya vendido yo no sé cuántos mil libros, sino que esa dinámica de tener que ir a un colegio de especial, donde van solo unos que son llamados a aprender unas técnicas especiales, es como algo que está ocurriendo al final del siglo XX, que ya no vale solo con estudiar en una universidad o no sé qué. Para encontrarte a ti mismo y tu campo necesitas ir a un colegio que te enseñen y allí luchar contra tu sombra, que es este Voldemort, ¿no? Y
¿no? O en Juego de Tronos, otra dinámica. O en Stranger Things, el mundo ese oculto, que no es más que el mundo de tus sombras, que son las que te atacan en tus propios sueños. Entonces, digamos, que toda esta maraña, que yo entiendo que puede parecer que hablamos de muchas cosas, es todo lo mismo y está articulado en torno a experiencias emocionales que quieren contribuir desde una perspectiva energética a lo que pasa en tu vida que tú guías con la razón. Es como si el sueño dijera, o el cuento de hadas dijera, bueno, tú en tu vida crees que, imagínate, que eres ingeniero y haces no sé qué, pero yo voy a opinar también de lo que te está pasando y pum, te mando un sueño. Entonces tú puedes recoger, es como una carta escrita exactamente para ti, así como las cartas de Hogwarts, para que vayas al castillo a estudiar, o puedes pasar y no coger la carta. Pero muchas veces te vuelve a enviar la misma carta. Para que, por eso están los sueños recurrentes. Porque es como que tienes algo que todavía recoger y procesar ahí. A veces es un trauma, a veces es una cosa que no estás viendo y la tienes delante. En fin, la casuística es enorme y siento no generalizar, ¿no? Pero No, no, está bueno que generalices también porque de esta forma, bueno, ahora todo el mundo va a ir a mirar Harry Potter, el que no lo vio, para ir a ver las analogías que estabas explicando. Pero no, nos parece súper interesante porque de esta forma te da como un camino para darte cuenta también, que a mí me encanta esta idea de llevar a todo el mundo el concepto de que hay una información interior y una gran inteligencia que constantemente sirve para mi propia evolución y de la humanidad. O sea, está ahí y es como que estamos empezando a aprender cómo conectar con ella. Entonces creo que eso es lo más lindo, saber que, wow, interpretas los sueños, empiezas a entender tus señales y creo que hay algún tema de un clic que se genere interno de tu esencia, de decir, uy, yo me estoy conectando con mi voz interior. Uy, hay algo que me está empezando a conectar. Creo que da confianza, ¿no? Que como que te volviera el poder interior de decir, uy, sí, hay una voz ahí. es lo que te da es sentido. Porque mira, Jung proponía una cosa súper elegante que él decía, pues como él era, como son los suizos y tal, muy elegante, decía, es un postulado, no la puedo demostrar. Sabéis que un postulado es como un principio básico que yo asumo como verdadero para poder ir adelante con un modelo, ¿no? Entonces él decía, es un postulado, pero es que me parece como claro que la psique inconsciente, o sea, el inconsciente, parece que quiere que tengamos cada vez más conciencia. O sea, él tiene que tener una especie de conciencia, él, para empujarnos a que la conciencia sea cada vez más grande. Entonces, por eso él lo llamó psicoide. Él decía que todos esos contenidos eran psicoides, porque eran psíquicos, pero a la vez eran una cosa como pululante que no tenían una entidad. Entonces, y para él psicoide también es que no está ni en el cuerpo ni en la mente, por decir así. Está como, que es como dual, como que está aquí y allí, como que es de personal y colectiva, como que es terrenal y espiritual. Es como todo el rato dual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto psicoide es lo que a ti te da el sentido. Porque el sentido, que es, digamos, para mí, la gran falta de finales del siglo XX y sobre todo del siglo XXI, pues es lo que necesitamos para nosotros poder vivir nuestras vidas tranquilos. Porque ahora mismo, por ejemplo, pues todos más o menos podemos acceder, o con su fortuna, esperemos que para todos podamos acceder más o menos a unos trabajos, aunque estamos en un momento económico un poco extraño después de la pandemia y tal, pero a nuestros trabajos, más o menos nuestra vida está aproximadamente resuelta, pero como hay algo que no te llena y que después de la Segunda Guerra Mundial daba igual tener eso, ¿no? Porque yo creo que había sido el golpe humano colectivo tan grande que simplemente con tener una estabilidad económica y profesional, estos famosos trabajos para toda vida, que es un modelo completamente agotado, eran suficientes. Pero en cuanto que la sociedad se ha repuesto de aquel golpe humano que fue las dos guerras mundiales, pues ya no es suficiente. Nosotros necesitamos un sentido. Ese sentido antes lo aportaba la religión. Y cuando digo la religión, no solo me refiero a la religión como tal, como ritos puros y como la institución religiosa, sino a lo que es la religión en su raíz etimológica, que es religare, volver a conectar con eso mayor, con ese anhelo de unidad que todos tenemos, de volver a formar parte de algo mayor. Entonces, la manera individual de tú acceder a ese espacio mayor, donde tú sientes que tu vida tiene un sentido y que has venido aquí a hacer algo, esa cosa trascendente, porque una cosa de trascendencia, eso es la religión. Y tú solo puedes acceder a tu religión, que no tiene por qué ser la religión católica o musulmana o lo que sea, tú solo puedes acceder a ella a través de una
pues de una experiencia mítica, encontrando tu mito personal, encontrando el arquetipo que va contigo y los símbolos que van contigo para que de acuerdo a tu naturaleza verdadera, que puede ser muy diferente a lo que te han enseñado, a lo que has estudiado, a la de tus padres, a la de tu pueblo o tu país, has venido como aquí a dejar eso. Y cuando tú eso lo comprendes, que además suele ser una mezcla entre algo que se te da muy bien y algo en lo que lo has pasado fatal, tu mayor sufrimiento, ¿sabes? Porque necesita como un poco de estiércol para que la semilla pueda brotar. Entonces, aprendes eso, tu vida cobra sentido. Y cuando cobra sentido, ya la vida es otra. Ya pasas a la segunda mitad de la vida donde te pones al servicio de los demás y te da igual hacer el ridículo si has recibido, digamos, ese mensaje sagrado que tú has venido a traer, te da igual todo porque tú ya estás donde tienes que estar. Y ahí la vida, no sabes cómo lo hace, que se las apaña para que reciba el dinero suficiente, para que encuentres a la gente que tienes que encontrar y para que de alguna manera te encuentres seguro haciendo eso que es lo que tú has sido llamado a hacer aquí. Y esto es algo que propuso Jung y que yo he vivido, digamos, en mi propia piel y que muchas personas de distintas orientaciones filosóficas, personales, de pensamiento, han encontrado. Y es que hay un momento cuando la vida no tiene sentido que te rompes, el ego se rompe, la isla se fragmenta y se vuelve a rejuntar de otra manera con un sentido que entonces sabe que forma parte del mar. Y entonces al ponerse a ser para ayudar, se reconfigura la vida y esa persona tira para adelante. Si no, será una persona inmadura toda su vida. Cuando digo inmadura es incapaz de asumir sus propios sufrimientos, sus propias decisiones que sabes que tienes que tomar y se queda por una estabilidad, ya sea económica o emocional o de algún tipo, parada en un sitio y no avanza. Los famosos yo soy así, ¿no? Entonces, claro. Sí, por miedo, ¿no? El famoso miedo y es la zona de confort de quedarme siempre en el mismo patrón cultural o la aceptación de todo lo que está afuera y sigo en lo mismo. No rompo con un molde, aunque adentro me esté rompiendo, ¿no? Porque todos los síntomas que uno tiene en el cuerpo te lo están diciendo, así no, basta, ¿no? Pero no importa cuántos síntomas, mejor me callo, mejor no hablo, mejor soy la mejor persona. y claro, y los sueños, igual que todos los contenidos simbólicos, pero en especial tus sueños, que son tuyos, pero que son tuyos involuntarios, porque ¿quién es la matriz que sueña los sueños? ¿Quién es la madre de los sueños? Tú sueñas de manera involuntaria, independientemente de que tengas más dinero o menos, seas de tal o de cual sitio, tengas un color u otro en tu piel, lo que sea, me da igual, todo el mundo sueña. Y además esto está estudiado. Hay gente que dice, no, yo no sueño, tú no te acuerdas, pero tú sueñas. Alguien preguntaba, así que ya le contestaste. Entonces, todo el mundo sueña, si no te acuerdas porque le cerraste por alguna razón la puerta al inconsciente porque consideraste que su contenido era basura, como han sido considerados por la ciencia hasta hace muy poco tiempo, y entonces pues el inconsciente, como es como una especie de gran animal, dinosaurio enorme que ha vivido tal, pues dice, bueno, vale, pues aquí me quedo. Pero vamos, como llegue una época de crisis, te aseguro que te acuerdas de los sueños. Y los sueños vienen a que tú construyas eso, vienen a darte el sentido, porque están hechos precisamente para ti. No sabemos desde dónde. Si desde una entidad trascendente que no logramos comprender, que nos lanza esos mensajes. Yo a veces pienso, y esto puede sonar un poco raro, pero yo a veces pienso que somos nuestros propios yo del futuro, porque lo que está claro es que en el consciente se desdibujan las fronteras del espacio y tiempo. Tú puedes soñar que estás 15, o puedes soñar que eras pequeña y estás en la casa de no sé quién, ¿sabes? Entonces, como eso se desdibuja, es posible que hasta nosotros, desde algún sitio del futuro, desde otra, yo no sé cómo decirlo, si dimensión o qué, porque esto sé que suena un poco esotérico. Como Interstellar, ¿no? Como la película Interstellar, que se está autoenviando mensajes y... Claro, ten en cuenta que este modelo que estamos hablando, muy de posibilidades y muy cuántico, cuando Jung lo presenta en torno a 1920, es tildado prácticamente de loco, porque... Claro. El Vox Populi, o sea, la cultura popular, la gente no entendía las teorías de Einstein entonces. Ten en cuenta que uno de los grandes físicos cuánticos, que es Pauli, Wolfgang Pauli,
y escribieron varias cosas juntos, Jung trató a Pauli, entonces comprendió mucho de la física, que además era muy estudiada en Suiza en ese momento. Y él veía la mente como algo cuántico, algo que ahora, cuando yo veo coaching cuántico, no sé qué, digo, bueno, eso lo decía Jung hace 100 años y la gente lo tildaba de loco, ¿sabes? Y es el, digamos, o es la psicología de las posibilidades, ¿sabes? La Ujú. psicología profunda de Jung a la psicología de las profundidades de Jung es la psicología de las posibilidades. Y los arquetipos son posibilidades. Hubo una señora que perdió a su hijo. Como usted ha tenido la mala fortuna de perderlo ahora, desde las posibilidades de lo inconsciente le mandamos en un sueño un símbolo parecido para ver si usted se puede aferrar a él y así superar la gran desgracia que ha tenido en su vida. De hecho, la propia propuesta de Jung o el origen de la conciencia es que seguramente antes de ser consciente, antes de tener un yo y saber que soy Laure y que tú eres María Laura, ¿no? Pues seguramente éramos tan llevados por nuestras emociones que hacíamos cosas de locos totalmente y entonces perdíamos grandes cosas. Y él ponía un ejemplo muy bonito, decía, imagínate ese pescador que el gran pez que iba a pescar, su hijo se le soltó del hilo y lo perdió. Y enfadado con él le da un golpe muy grande y lo mata. O sea, como la emoción le lleva y le da un golpe enorme y lo mata. Pues posiblemente ese tipo de experiencia del dolor de perder a su hijo por su propia, llevarse por las emociones, han sido lo que han creado la conciencia para que no nos pasen esas cosas y como especie podamos progresar. O sea que para Jung la conciencia no es más que el último paso de la vida para avanzar en la evolución, pero eso no quita que todo lo que viene antes, que es mucho más largo en la historia, tengamos que considerarlo como arcaico y como que lo único que aquí vale es la razón, que es la última ficha que se ha puesto en este megapuzzle enorme. Ujú. Muy elegante. Como respeta lo anterior y utiliza lo de ahora. O sea, no excluya, pero utilízalo de una manera completamente armónica para que te sirva. Y date cuenta que todo ese lenguaje arcaico de símbolos que es previo a la razón, tiene mucho para ti. Y si lo sabes coger, te va a ayudar mucho en tu vida, esa del día a día, de ir a la oficina a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana. Pero si has entendido el sueño, vas a llegar allí con más herramientas. Claro, claro. Sí, es muy interesante. Creo que la comunidad y bueno, todas las comunidades que están en este momento escuchando siempre están presentes tratando de absorber y abrirse a conocer nuevos conceptos y nueva información y sedientas de seguir creciendo y evolucionando. Así que seguramente van a estar disfrutando muchísimo todo este contenido y después van a ir a ver tu website. No, me encanta, me encanta. Es que puedes hablar por horas de esto, pero me fascina también que has hablado de lo cuántico y has hablado de que este inconsciente guarda toda esta información de la humanidad completa. Y también mucho comparto esta información y la hablo siempre en las redes porque tenemos este concepto o esta creencia limitante y esta misma creencia limitante nos hace chiquititos, ¿no? Y tenemos Mm. este océano, ese océano, como tú dices, ¿no? Somos parte de ese océano. Entonces también podemos tomar todo ese linaje y toda esa información para tomar esa fuerza ante adversidades y también para poder generar ese potencial que nosotros tenemos. A ver si querés chequear aquí si hay algún sueño que te llame la atención, a ver si alguien quiere escribir algún sueño para que Por Laura favor, diga, uy, este es algo, me a ver si gustaría que yo veo alguien alguno. típico, si queréis, mientras que alguien va escribiendo, puedo hablar de algunos de los sueños típicos. Por ejemplo, hay uno que me encanta, que es súper típico, que es el de que vuelvo a estar en el colegio o en la universidad o no sé qué, y todavía me queda una asignatura por aprobar. O cosas de este estilo, ¿no? Como que todavía tengo que hacer aquel examen que ya sé que yo hice, pero ahora otra vez lo he suspendido y estoy soñando que lo tengo que hacer, ¿no? Mira, por ejemplo, volver con mi ex, ¿no? Ahora podemos hablar de ese. Y del examen que me queda por hacer es que me siento igual que entonces. Porque como digo, en lo inconsciente no hay tiempo ni espacio, se desdibuja. Entonces, si yo, cuando iba a acabar justo el último examen de la universidad, ya me iba a convertir en adulto, porque tened en cuenta que, igual que para las tribus indígenas, hay un rito de adultez, que es que le dicen al chico que se pase 3 días en la montaña solo, pues aquí es cuando acaba la universidad ya tienes que ser adulto, ya se acabó papá, que te pague todo, venga, ¿no? Entonces, pues es que me siento igual, como que voy a hacer un cambio enorme, voy a cambiar de vida y entonces siento como que tengo que volver a probar un examen para sentirme preparado. Entonces el sueño me dice, si todavía no he aprobado el examen, me está diciendo, oye, estás inseguro para dar el siguiente paso, ¿vale?
Ese es su... Ujú. Por ejemplo, habla el ex. Esos son tipiquísimos, de verdad. Me alegro que lo dice, pero había visto pasar uno muy bonito con un símbolo arquetípico. Lo voy a dejar aquí señalado, ¿vale? Pero hay este de los exes, que es lo que sea para ti el ex ahora mismo, ¿sabes? Es decir, imagínate que cuando yo tenía ese ex me sostenía económicamente, ¿vale? Entonces, si yo sueño con él ahora o con ella, pues es posible que la parte mía que me sostiene económicamente me esté dando un mensaje. O quizá que me tenga que volver a unir a ella. Que yo tenga que volver a unirme a esa parte que es capaz de proveer. O imagínate que era la persona que me maltrataba. Pues entonces me estoy uniendo a una parte maltratadora mía, porque yo soy mi peor verdugo, eso ya os lo digo yo, y entonces pues se me aparece en sueños para que yo me dé cuenta de que me estoy tratando mal, que me estoy juzgando de más, que me estoy exigiendo mucho, que cosas de ese estilo. Entonces, es muy importante que os deis cuenta, y ahora analizamos algunos de esos sueños que estáis enviando, muchas gracias, que todo lo que soñáis es vuestro. Entonces, si yo sueño, como estaba diciendo, con su tío, su padrino, no sé qué, hay que ver qué representa esa persona para mí. Si mi padrino es alguien que mucho y que tal, o es la persona más importante de mi vida, pues mi parte más importante mía está diciéndome lo que sea que me está diciendo en el sueño. Imagínate que viene a salvarme de una situación. Pues me está diciendo, oye, a lo mejor en mi vida despierta estoy teniendo problemas en el trabajo. Imagínate, me están haciendo bullying. Pues mi parte Mm. importante viene a salvar, ¿eh? Estoy aquí contigo. Vale. Alguien Entonces, estaba poniendo por ahí si se le había caído, por ejemplo, los dientes. ¿Qué significa cuando se caen los dientes o se cae el cabello? No sé si eso también es. de los dientes tiene varias lecturas posibles, porque claro, hay que por eso al sueño siempre se necesita el sueño, porque a veces los dientes pueden ser más importantes para una persona y para otras no, o como digo, los dientes, cualquier cosa, ¿no? Por eso decía lo del padrino, puede ser un padrino que te pusieron y para ti sea una persona que es administrativa pura, o puede ser que le quisiera de verdad o te quisiera a ti. Entonces, que se te caigan los dientes típicamente significa varias cosas. Digo que no hay un diccionario de símbolos, pero típicamente es que las defensas, que los animales han defendido durante mucho tiempo, típicamente los mamíferos con los colmillos, ¿no? Pues que no tengo defensas, que en la situación en la que estoy no tengo defensas. Es más, los dientes son la última barrera antes de que algo entre en mi cuerpo y yo me lo trague. Entonces, cuando no Mm. tengo, es que de alguna manera no estoy poniendo límites, no estoy teniendo límites para ponerlo, ¿vale? Entonces, a ver, me puede pasar por dos cosas, o porque yo sea una persona que soy muy agresiva y entonces el sueño me manda el sueño como diciendo, oye, que te puedes quedar sin dientes también, porque el inconsciente es así muy, muy irónico, ¿sabes? O a Mm. veces que realmente no estés mostrando tus límites y el inconsciente te lo muestre como más fuertemente, como diciendo, oye, no te estás mostrando, venga, levántate y saca esos dientes que los tienes en la vida real. Y también Mm. por social. Porque, por ejemplo, yo llego aquí hoy y no voy a llegar así con la boca. Yo llego y sonrío y muestro ¿sabes? Como sonreír es algo social, de que a gusto estoy contigo, María Laura, tal, sonrío. Entonces, cuando no tengo dientes, no me puedo presentar en sociedad. Entonces, a veces como que socialmente no me siento preparado para algo. Pero vamos, yo os digo, 90% de los casos, límites. Que no estoy poniendo bien los límites. Cosa además muy típica nuestra, que por no decir que no, o por no decir que sí, o por no hacerle daño a no sé quién, o por no parecer que soy egoísta, o por no sé qué, no ponemos los límites en condiciones en el 90% de las ocasiones. Eso es así. Ujú. Qué espectacular la interpretación, es tan fascinante. Recién ya varias personas, me llaman la atención, voy leyendo así mientras no te quería interrumpir, pero ya vi varias personas que hablaban que habían soñado que les pegan una cachetada y se despiertan del impacto del golpe. Y bueno, eso es una parte, habría que ver exactamente quién les pega, si saben quién es y tal. Pero ese tipo de agresividades son agresividades tuyas. Que te Ujú. pueden ser, digamos, de dos maneras. O una agresividad que es que tú a ti te estás tratando mal y entonces el sueño te lo muestra como para decirte, oye, es que te estás pegando tú a ti mismo. Porque ya os digo, nuestro peor verdugo somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso lo hemos aprendido de pequeños. De pequeño te ha podido pegar tu padre, te ha podido pegar ese chico bully del cole. Pero cuando tú eres un niño, tú eres autorreferente. Entonces tú te lo llevas todo a ti. Y crees que si te han pegado, de alguna manera es por algo.
como que tú te lo merecías. Entonces te quedas con el verduguito ese, que es el bully o el papá, te lo quedas dentro. Y tú en la vida puedes ser tu propio verdugo. Entonces ahora llega tu jefe y te regaña y dices, claro, es que me lo merezco porque es como entonces. Entonces me merezco esa puede ser una. Otra puede ser que no te estés despertando de algo que te está pasando y te des la cachetada para despertarte. O sea, a lo mejor te está pasando algo y tú no le estás prestando atención y como lo inconsciente está en el cuerpo, porque la gente piensa que lo inconsciente es una cosa como pululante, que como digo yo, que está en un server en Silicon Valley, en un server de Apple, que no, que lo inconsciente está en el cuerpo, en lo que tú has vivido, en tus células, no sabemos cómo se almacena, pero está ahí, está en el cuerpo. Y prueba de ello es que hay unos experimentos, por ejemplo, con militares, donde separan los glóbulos blancos, que sabéis que son las defensas, digamos, de nuestro sistema inmune, los separan en tubos de ensayo, los mantienen ahí vivos, no sé exactamente cómo, y los separan hasta 70 metros de los soldados y les ponen imágenes de guerra. Y los glóbulos blancos reaccionan desde los 70 metros cuando ven la imagen. O sea que el cuerpo reacciona ante los impactos emocionales que nosotros recibimos, porque claro, ver una imagen real de guerra no es poca cosa. Nuestro sistema inmune se pone a la defensiva. Es decir, que esa cosa que nosotros tenemos de separar cuerpo y mente es mentira, es una falacia. ¿Dónde acaba el cuerpo y empieza la mente? ¿En la emoción? ¿En la molécula dopamina de yo no sé qué? O sea, no lo sabemos por ahora, no sabemos dónde empieza, dónde acaba. Hay una especie de cosa de solape. Entonces es muy importante que entendáis que las cosas del cuerpo, los sueños, simplemente explican las cosas de manera más primitiva. Por ejemplo, los típicos sueños de pis y de caca. Pis típicamente, no siempre, pero típicamente es territorio o miedo. Territorio porque yo me con él, como lo hacen los perros, por ejemplo, y miedo porque típicamente cuando uno tiene miedo se hace pis. Y, por ejemplo, caca, tan mal vista por nuestra sociedad, ¿eh? Porque uno puede estar en un restaurante, dice que se levanta al baño y quiere correr para que no piense que ha estado en el baño haciendo caca, ¿no? Una cosa que es un poco absurda de nuestros días, como si nadie lo hiciera. Entonces, los sueños de caca son como productos, es el primer producto que un bebé se da cuenta que ha hecho. O sea, el bebé está orgulloso de su caca. Entonces, cuando y la vemos como algo negativo, pues hay que ver cómo aparece la caca, ¿sabes? Y luego las expresiones que hay en torno a la caca. Por ejemplo, aquí en España, si te equivocas en algo, se dice la he cagado. Entonces, si yo aparezco en el sueño haciéndome caca, pues puede significar que me estoy equivocando en algo. Entonces, por eso hay que saber cómo habla la persona, qué expresiones, qué sueño, ¿sabes? Hay que entender Qué el mundo. interesante lo que acabas de decir, lo que significa esa palabra para ti culturalmente también y en tu familia y cómo se ha visto, eso también va a impactar. Bueno, qué fantástico, ¿no? Cómo ir tomando eso. Es un símbolo y es muy importante porque, claro, al final tú tienes que entender el mundo interno de la persona para comprender sus sueños. Y ese mundo interno que es lo que yo llamo alma. Porque para mí la parte de la psique orientada hacia el mundo externo es la mente, que es con la que organizamos en nuestro momento histórico típicamente tiempo y dinero. Y esa parte interna donde viven todos esos personajes harrypotienses y de Juego de Tronos y de ese que nos pegó, el señor que me pega la puñalada en el sueño, los gremlins, los critters, todas esas cosas que se ven el dragón de la historia interminable, o todo, mi tío, el padrino que mencionaba antes, no sé quién, todos esos están en mi alma y simplemente van tomando las formas de alguien o algo que tiene esa energía. Si mi padrino es mi protector, pues mi parte protectora cuando aparezca en mis sueños va a tomar la forma de mi padrino. Por eso no importa soñar con los exes, que la gente se preocupa por eso de, ay, es que he soñado con mi ex y yo ya estoy casada y no sé qué, o casado, y de no pasa nada, porque a lo mejor tu otro ex para ti era, imagínate, era pues un ex con el que viviste una sexualidad muy pasional, pues es tu parte pasional, que se presenta a ti a unirse a ti para algo. Que eso no significa que tú no puedas aplicar eso con tu pareja de ahora, pero viene en la forma de otro porque todavía está proyectada y todavía el inconsciente como que toma ese patrón, toma esa forma para expresar una energía. A lo que voy es, todo es energía en lo inconsciente y toma la forma de distintos símbolos. ¿Qué pasa? Que los símbolos pueden ser personales, si es mi padrino, mi no sé qué, o puede ser
arquetípicos o colectivos si son símbolos como por ejemplo un dragón o como si por ejemplo sueño con que viene Dumbledore, el director de Hogwarts y me dice que no sé qué, o viene, imagínate, Julia Roberts, pues que al final es un símbolo colectivo, digamos, ¿no? Y viene Julia Roberts cuando actuaba en Pretty Woman y no sé qué, pues lo que para mí sea Julia Roberts en Pretty Woman, lo que signifique para mí, que puede ser una película que me encantaba, pues me está diciendo, viene a decirme algo a mí, pero ahí es un símbolo colectivo, porque yo no lo he vivido puramente. Entonces Ujú. ahí lo saber que típicamente los símbolos colectivos aparecen cuando el mensaje que tienes que recibir es un mensaje importante. Luego hay personas que reciben símbolos colectivos día tras día porque tienen una vida onírica muy potente, pero la mayoría de personas reciben los símbolos colectivos en contadas ocasiones. Y te aseguro que cuando tú recibes un símbolo colectivo, sabes que es colectivo porque te levantas sudando, con los pelos de punta, con no sé qué, como con una cosa, si ha sido bueno el sueño, te levantas como con una energía, una cosa que es como que puedes con todo. Y además te suele ocurrir en épocas de crisis. Y Ujú. si es fuerte porque te estás yendo muy lejos de lo que tú eres, el susto te lo quedas por el día o por varios días. Ese susto como casi está a punto de palmar, de morir, porque viene el arquetipo como a decir, oye, que te está alejando mucho de tu naturaleza, que vas a tener un problema, que vas a acabar en la cárcel, ¿sabes? Como que te está diciendo, ya, de verdad, despierta. Y lo hace con tu buena intención. Pero como es como un animal o como una nube que no va a llover a donde le da pena, presenta el agua. Es como la nube que llega y presenta el agua y llueve, ¿sabes? Entonces, pues, ahí veo, por ejemplo, que dice, ¿qué significa soñar con dedos amputados? Bueno, ahí Mm. habría que ver si en la historia personal de Violante 007, que se llama la persona que lo pregunta, pues ha habido alguna historia de que a alguien le amputaron un dedo, que vio amputar algo, o que lo ha, cuando yo contar, o no. Pero vamos, los dedos es la terminación de la mano, que es con lo que tú haces cosas. Entonces, el hecho de que te corten dedos, pues te dice, si lo explicamos, digamos, a nivel colectivo, arquetípico, que luego habría que aterrizarlo a nivel personal, pues que hay cosas que no me están dejando hacer. Por ejemplo, aquí en España, y creo que en toda Latinoamérica también, el dedo anular es donde se pone el anillo de casado. Pues si este es el dedo que me cortan, que es el dedo como de los vínculos, me puede estar diciendo que hay vínculos que no quiero tener o que están fallando. Si es el dedo meñique, que es el dedo más pequeño, se considera el dedo de las necesidades físicas básicas. A lo mejor no me estoy permitiendo dormir o ir al baño cuando me están entrando ganas, cosas de este estilo. O tener una vida sexual que no me estoy permitiendo por mis limitaciones, entonces se me corta, o que me estoy pasando. Es que el inconsciente siempre es polar, siempre te advierte por un lado o por el otro. ¿Es el dedo corazón? Pues típicamente me está hablando de las emociones. ¿Qué es el índice? Es más de pensamiento, porque con este es el que con el que yo apunto. Y si es el pulgar, es muy vasto, o sea, es de cosas grandes y además el que sujeta a los demás. O sea, que es uno que es muy capaz de sujetar. Entonces habría que ver exactamente cómo ocurre la herida, si te corta una yema, si te corta dos, si... Y entonces ahí indagar con la persona en lo que sea, ¿vale? Mira, por ejemplo, hay una pregunta muy chula, ¿no? Que dice, ¿qué significa soñar con un arcángel? Bueno, un arcángel es una figura evidentemente arquetípica, porque son esas figuras que no son reales, pero que, bueno, no son reales desde la perspectiva racional, pero que la humanidad ha creído en ellas durante los siglos y mucha gente sigue creyendo en ellas. Entonces, como diría Jung, que no exista en la realidad física no significa que no exista en la realidad psicológica. Pero un arcángel es típicamente, o por lo menos yo lo veo así, alguien que te protege o que trae un mensaje importante. Entonces, soñar con un arcángel es seguramente un sueño de protección. Habrá que ver qué ocurre con el arcángel en el sueño. Lo mismo el arcángel va al supermercado a comprar una botella de agua o lo mismo llega y te llega un super mensaje. Hay que ver exactamente qué es lo que ocurre en ese drama ilógico que es el sueño, porque el sueño es un drama ilógico, pero que porque no tenga lógica no significa que no tenga sentido, porque el lenguaje del sueño es previo al lenguaje. ¿No? Por eso tú casi nunca sueñas en sueños con números, con hacer cuentecitas, con leer, con cosas reflexivas. Sueñas con cosas más bien emocionales. Sueñas cosas, como digo yo, Dinámicas, ¿no? Muy dinámicas. y de purpurina, así, muy como, que se vea, que ¿sabes? Entonces, como que para que le preste atención, venga, purpurina aquí. Es como una gran serie de fuegos artificiales, ¿no? Así que bueno, pues mira, es bueno, muy bonita. ¿Qué significa soñar con personas muertas? Pues
hay que ver lo que significa esa persona para ti. Ahora, si es que es una persona muerta en particular. Si son muertos, tienes que saber que para el inconsciente aparentemente no parece existir la muerte, sino que los muertos son patrones que no te están sirviendo en este momento. Entonces, y por ejemplo, que veo también que alguien pregunta que una persona se suicida. Si, por ejemplo, tú sueñas que, imagínate, que una persona cercana a un hermano tuyo se muere, pues si ese hermano tuyo representa, por ejemplo, la disciplina que tuvo para estudiar que tú no tuviste, pues te dice que tu parte disciplinada ahora mismo no te hace falta, ¿sabes? Entonces es como que lo que representa. Si luego es que sueñas como con muertos, con fantasmas y cosas de ese estilo, hay que ver exactamente qué son los fantasmas para ti, hasta dónde crees y cosas de este estilo. Pero típicamente son como energías que son extracorporales y que están en un plano que no es el físico, sino que están más elevadas, por decir así, aunque normalmente también puede estar más en el inframundo, porque todavía no hayan superado una fase, ¿no? A veces, cuando soñamos con personas muertas, es que no hemos superado un duelo y de alguna manera tenemos todavía pillada aquí a la persona que se fue, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso podría decir. Y pregunta Gaby que soñar con su mamá fallecida. Igual, ahí a veces la mamá fallecida, dependiendo de cómo se aparezca, si se aparece, por ejemplo, como muy guapa y como a lo mejor con un aura, así como los santos, como si tuviera más energía de lo que tenía en vida, si fuera como una especie de fantasma energético, pero que te puede asustar y a la vez te fascina, pues es típicamente un sueño de arquetípico donde te dice, donde te da un mensaje como de gran energía, que es un mensaje trascendente, que no puedes comprender solo con la cabeza. Y que es un mensaje que suele mezclar emoción, razón, intuición. Y entonces, cuando vienen esas figuras endiosadas, suelen dejar una frase o alguna cosa como que con el tiempo se va elaborando. Entonces, es un mensaje de una cosa junguiana, una cosa que definió Jung, que es bastante difícil, no me quiero parar mucho porque lía, que es lo que se llama el self o sí mismo, que él creía que era el centro de la psique total. O sea, hemos estado hablando de que consciente está por un lado, es una islita, y el inconsciente es todo el mar. Pues digamos que Jung proponía que el centro de todo eso era una figura que se llamaba el self o sí mismo. Y ese self es tu esencia pura. Y cuando te alejas mucho, te manda esos mensajes arquetípicos. Esa es la propuesta de Jung, que en realidad el artífice de los sueños arquetípicos suele ser el self, que es una especie de entidad que ni es colectiva ni es individual y es muy, como hablamos, muy cuántica. Entonces, no me quiero parar mucho porque daría para un directo del self y es difícil porque es muy de posibilidades, ¿no? Pero a ver, es como ese gran mensaje interno que utiliza la figura de tu mamá para decirte algo, ¿sabes? Interesantísimo. Es como esa voz interior, como, o lo que llaman la voz interior, o un poquito Sí, más profundo que eso, digamos, ¿no? cosas de este estilo, el ser como una gran cosa trascendente que todos tenemos dentro y que en algún momento de nuestras vidas lo hemos notado, ¿sabes? Yo, por ejemplo, una vez estaba muy enfermo y tuve un sueño de self, donde me venía a decir, o cambias de vida o no te doy otra oportunidad, te vas a morir. Sí, o sea, y lo entendí perfectamente y en ese momento no sabía yo entonces todavía nada de estos temas, era la mente todavía racional, de ingeniero, pero recibí el mensaje y lo comprendí, porque eso es lo que tiene el arquetipo, que tú lo ves y lo comprendes sin que te lo expliquen. Claro. O sea, el arquetipo representa, más allá de los arquetipos universales, que debe haber arquetipos más colectivos, lo que significa para ti esa palabra, ese mensaje, esa imagen, para que sea tan evidente que te golpee y te despierte y te des cuenta. Mira, dice ahí, no sé si será José, pero alguien que empieza por J, que sueña con su esposa ya fallecida, vestida de blanco y despierta llorando. Yo creo que ahí es muy posible que todavía la eche mucho de menos, como es normal, y yo creo que lo que te dice el sueño es que ella está en tu corazón, por eso se presentan tus sueños, ella está dentro de ti. Entonces, aunque no esté en el plano físico, de alguna forma está ahí contigo. Claro, tú despiertas llorando porque todavía tienes un duelo o eso apareciera, o una culpa quizá con algo que no te dio tiempo a despedirte, a cualquier cosa de ella, típicamente ese sueño de culpa, y entonces pues todavía tienes que lidiar con eso, que yo en ese caso te recomendaría buscar algún terapeuta que te echara una mano para poder superarlo, porque ya te digo que ella, si sueñas con ella, porque está contigo.
Si no, no soñarías con ella. Ay, qué lindo ese mensaje para Jesús. Bueno, me encanta todo lo que nos has dicho. Wow, este fue una masterclass más que un vivo de Instagram. Va a quedar ahí después en YouTube para que todos repasen y tomen nota y qué dijo y con esto, porque también creo que hay que escuchar lentamente todos los conceptos que nos diste una cátedra de Jung y el consciente, y creo que está bueno bajarlo a un papel y decir, bueno, a ver, para empezar a darme cuenta qué representa, creo que esa es la interesante, ¿no? ¿Cómo nos conocemos más? Bueno, ¿qué representa esto para mí? ¿Qué es lo que veo afuera que está en mí? Entonces empiezo en esta dualidad y en este espejo constante de la vida, e ir confiando también en esas señales de la vida misma. Más allá del sueño, también creo que me encanta el tema de la simbología, porque ¿qué representa para mí? Y me empiezo a dar cuenta qué chances y qué posibilidades tengo, como tú dijiste, es infinitas posibilidades. Bueno, las tengo. Y esas señales te abren el camino. Te van abriendo el camino y además tienen una cosa muy bonita que es que hay una dosis de misterio. Como que ves el siguiente paso del camino y da otro pasito y te llega otro. Y entonces es lo que se llama vivir una vida simbólica, que no es vivir buscando señales por toda parte, sino vivir la vida de los hechos, tomarse el pasaporte cuando haga falta y apagar tus cuentas de tu luz y de tu agua y de lo que sea, pero estar abierto a esas señales que llegan de vez en cuando y que me dan un mensaje que me permite dar un paso más allá y hacerme más amplio. Porque aquí no consiste en hacerse mejores. Es decir, por ejemplo, Jesús, ¿no? Que da la gracia ahí, Jesús, gracias a ti por la confianza. Jesús, la cosa es que se haga más amplio, o sea, superar el duelo no es que se haga más fuerte que el duelo, es que se amplía más que el duelo, que el sentimiento de pérdida. Entonces tiene una experiencia mayor y entonces la persona es cada vez más completa. Es decir, el camino es hacia la completitud, no hacia ser mejor que. Y ese camino hacia la completitud siempre es ayudado por el símbolo, porque el símbolo, como es la mezcla entre consciente e inconsciente, trae a la conciencia una parte del inconsciente que todavía no estaba integrada en ti. Entonces amplía tu inconsciente. Y como decía Jung, que vamos, podría terminar con esta frase, aunque yo puedo seguir aquí hablando toda la noche porque este tema es, como veis, es fascinante, a mí me encanta, ¿no? Pero decía, ser tú mismo no te excluye del mundo, lo incluye en ti. Porque es como al avanzar tú en tu camino en ti mismo, vas incluyendo cada vez más cosas en ese camino hacia la completitud. Y desde luego, nadie se completa entero porque estaría iluminado y yo personalmente creo que no existen personas iluminadas, me puedo equivocar. Pero creo que el desgaste energético que tienen los pocos momentos de iluminación que todos en algún momento tenemos es tan grande que ninguna persona lo podría sostener de continuo. Y eso está estudiado, ¿eh? Que las ondas que produce el cerebro en momentos de iluminación son de energía tan elevada que gastan una energía enorme. Entonces tú puedes tener momentos de iluminación, puedes haber sanado muchas cosas, estar en el camino hacia la completitud, pero nadie está completo del todo, porque se tragaría el mar ese que estamos hablando. Y nadie se... Pues, entonces no estás en un cuerpo, ya no tienes trabajo. Por eso tener cosas que hacer y que resolver es bueno, porque significa que tienes un camino por hacer y que tienes las posibilidades de los arquetipos y de los símbolos para trabajar con ellos y ayudarte de ellos y avanzar en ese camino. Y en eso los sueños te ayudan, son unos guías, ¿sabes? Entonces es una pena no utilizarlo, porque Jung decía así muy fríamente también a veces, decía, el símbolo es la maquinaria psicológica que transforma la energía. ¿Sabes? Que una vez era muy poético y otra vez era muy suizo. Y es que el símbolo que transforma la energía psíquica y la convierte en otra cosa. Y en el caso del sueño, el sueño amplía esas barreras que tenemos y lo que te manda son mensajes energéticos para que tú puedas abrir esa conciencia que está limitada, esa islita que le puedas ganar terreno al mar, poco a poco, integrando contenido del inconsciente, sabiendo que integrarse no es fagocitar, no es que yo me trago el contenido y me lo quedo para mí, sino que me relaciono con él y entonces voy ampliando mis experiencias. Pero es una cosa como de relación infinita, ¿sabes? Como voy y vengo, voy y vengo. Es una relación, eso es la integración. No es que yo me aprovecho o fagocito a alguien, ¿no? En este paradigma, digamos, romántico, donde parece que, por ejemplo, mi media naranja ya es mía, que no, es más relacionarse con otra naranja. Uh-huh.
Completamente, completamente. Esa es para otro live también. Sí, sí, total. Tema de los apegos y todas estas ideas que tenemos. Bueno, hay que desconstruir un poco todas esas reglas y retransformar un poco desde otra esencia, como decía Laure, que me parece tan interesante en este reconocernos y aprovechar toda esta información que está ahí accesible a través de los sueños o símbolos, y ahí en la página Laure tiene muchísima información y habla constantemente, que me encanta, y es un tema que a mí siempre me apasiona porque me encanta que también Jung habla mucho de la medicina tradicional china, con el yin y yang y los opuestos y la polaridad y la interacción, y me fascina desde siempre, así que me encanta escucharte, por eso no te quería ni interrumpir. Muchísimas gracias también por toda la interpretación de los sueños. Que, perdona que hablo mucho cuando me pongo con este tema, porque es como, me parece como que nos lo tendrían que haber enseñado tanto en el cole a todo el mundo, porque seríamos otro tipo de sociedad y otro tipo de Sí. personas. Por favor, es que tengo que contarlo cuando se me da la oportunidad, entonces no dejo ni hablar, lo siento, que soy un poco mal Me educado. encanta, ¿no? Me encanta y la gente debe estar súper fascinada porque es algo que hay que tener en cuenta y abrir un poco la cabeza a todo esto que existe. Y creo que abre esa conciencia, abre a la experiencia, abre a la sanación, abre a explorar, te quita de esa contracción constante. Y creo que tenemos que ir a ese lugar, a cómo nos conocemos más, cómo nos reconocemos, cómo podemos abrir. Y creo que desde la apertura empezamos a fluir en esa dinámica, como tú dices. Es, porque si no, uno se queda enfrascado en siempre lo mismo y te pasa siempre el mismo tipo de experiencia. Esto de, es que siempre Ujú. encuentro un hombre que me hace, que me es infiel. Yo qué sé, ¿sabes? Cada uno de sus cosas, ¿no? Y dices, pues es que hay algo que todavía tienes que hacer consciente, ¿no? Como decía yo, lo que no se hace consciente regresa bajo la forma de destino. Porque si no lo haces consciente, parece un destino, pero no lo es. Es simplemente como que estás pillado en ese nivel energético y solo te pasan experiencias del mismo calibre. Pero si tú te abres a la experiencia y, por ejemplo, escuchas tus sueños, pues es que vas de experiencia en experiencia de naturaleza. Que para eso también hay que estar como los apegos, ¿no? De querer estar apegado muchas veces a un tipo de experiencia, porque a lo mejor es lo que hemos conocido. De alguna manera pensamos que aunque sea dolorosa, por lo menos sobrevivimos, ¿no? Por lo menos lloré, pero sobreviví. Pues me tiro toda la vida llorando, ¿no? Pero puedes vivir sin llorar, ¿sabes? Ujú. Completamente. Y no pegarse al sueño tampoco, usarlo como herramienta y como símbolo. Así que, bueno, misión de gracias, qué lindo este episodio, no se lo pierdan todos, que hoy nos contó un poquitito de todo lo que habló en esa entrevista tan espectacular, muy enriquecedora. Me encanta, Laura, ya nos vamos a volver a conectar y muchísimas gracias por tu tiempo, ya es muy, muy tarde, te agradezco tu conexión y todo lo que nos ofreciste el día de hoy. Muy bien, pues muchas gracias a ti, María Laura. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Y nada, para mí un honor estar en tu podcast, que además haces cosas de muchísimo valor y que además está al pie del cañón, siempre ayudando a la gente. Así que te admiro muchísimo y te agradezco mucho la oportunidad de estar contigo. Me alegra mucho que compartamos, digamos, esta pasión por estos contenidos tan ayudadores. Y bueno, pues ahí estoy. Si alguien necesita cualquier cosa, no tiene más que escribirme y vamos hablando y me encantaría hacer otro live de cualquier otra cosa, de que tenga que ver con estos temas, con otros, porque digamos que hemos hablado de una parte ínfima del mundo de Jung, por decir así, pero tiene muchísimas cosas para contar. Me encanta. Bueno, elegiremos otro tema puntual y ahí iremos ahí a explorar. Un abrazo inmenso, Laure.